Entendemos la gastronomía como una red interconectada que va más allá de la cocina. Conforma una relación entre distintas disciplinas. Esta visión 360 grados de la gastronomía es la esencia de nuestro ecosistema. Basque Culinary Center es un proyecto innovador, fruto de la cooperación de chefs de reconocido prestigio mundial, de agentes públicos y privados, Mondragón Universitatea y empresas líderes en su sector. En tan solo 10 años, Basque Culinary Center se ha convertido en un referente mundial, en formación, en investigación y en promoción de la gastronomía. Facultad de Ciencias Gastronómicas, donde se imparte el grado, 10 másteres y decenas de cursos para profesionales y entusiastas, proponiendo un modelo educativo único basado en 3 principios: educación multidisciplinar, learning by doing y desarrollo personal. Actualmente contamos con más de 600 estudiantes de 35 países y una amplia oferta formativa en continua evolución, como lo demuestra el doctorado en Ciencias Gastronómicas, el primero en el mundo. Nuestra visión exploradora nos ha guiado hacia la investigación y el emprendimiento, creando BCC Innovation, Centro Tecnológico en Gastronomía. Un proyecto que en 2018 se integra dentro de la red de centros tecnológicos de Euskadi y colabora estrechamente con centros de la cadena de valor agroalimentaria y diversos centros de investigación. Sensorialidad, sostenibilidad y salud. Estos son los ejes que definen BCC Innovation. Además, impulsamos iniciativas transformadoras como LABE, Digital Gastronomy Lab, un espacio de innovación abierta, donde repensar y co-crear la gastronomía del futuro en clave digital. Y Culinary Action, una incubadora y aceleradora de ideas de negocio dirigida al mundo del emprendimiento y tractora de talento joven. Basque Culinary Center es un espacio abierto al mundo, que conjuga lo local y lo global, a través de diferentes eventos e iniciativas, convirtiendo nuestras experiencias en torno a la gastronomía en un punto de encuentro para el sector, con iniciativas de alcance internacional como Basque Culinary World Prize, un premio dirigido a chefs con iniciativas transformadoras. El mundo se halla ante grandes desafíos. Y creemos firmemente que la gastronomía forma parte de las soluciones. Por eso, desde la formación, la investigación y la innovación, el emprendimiento y la cooperación, queremos seguir impulsando la gastronomía como motor de desarrollo económico y social. Desde ese espíritu fundacional y con la experiencia de estos 10 años, este es el compromiso de Basque Culinary Center. Muy buenas tardes, muy buenos días también a todas las personas que nos veis desde diferentes países del mundo. Estamos viendo aquí saludos desde Chile, Uruguay, Colombia, Londres. Muy buenos días y muy buenas tardes también a todas y todos. Y nada, muchas gracias por estar hoy conectados aquí en esta masterclass online que hacemos sobre productos de vanguardia. Como habéis podido ver en el vídeo, para aquellas personas que no nos conocéis, Basque Culinary Center es un ecosistema de gastronomía donde principalmente tenemos 3 ejes de actuación. Por un lado está la Facultad de Ciencias Gastronómicas adscrita a la Universidad de Mondragón, Mondragón Universitatea. Por otro lado estaría el Centro de Investigación en Gastronomía y en tercer lugar tenemos el área de eventos, donde tratamos mediante eventos nacionales e internacionales posicionar la gastronomía como un sector estratégico. Bien, en esta parte de la facultad, aquí desde Basque Culinary Center, en toda el área de formación, tenemos desde el grado en Gastronomía y Artes Culinarias, que tiene una duración de
4 años y luego le siguen diferentes formaciones para profesionales del sector. Tenemos desde los másteres, que suelen tener una duración aproximada de 6, 8 meses, tanto presenciales como online. Tenemos también los cursos de especialización en áreas muy diferentes, con esta visión 360 que veíamos en el vídeo, donde vemos la gastronomía no solo como cocina, sino va más allá, abarca desde el producto y abarca otros muchos sectores, como son las industrias alimentarias, la distribución, la sommellería, el turismo gastronómico, el mundo de las bebidas, la cocina dulce, y en todas esas áreas impartimos formaciones para profesionales. Como os decía, por un lado los másteres y también los cursos de especialización con una duración más corta. Tendríamos cursos en el área de cocina, cocina dulce, de nuevo sala y servicio, coctelería. Y hoy concretamente venimos a hablaros de uno de los módulos del curso de técnicas culinarias de vanguardia online. Y bueno, comento uno de los módulos porque este curso de técnicas culinarias de vanguardia online está conformado por 5 módulos. El primer módulo sería el de aplicaciones contemporáneas de salar, ahumar, marinar y mixtamalizar. El segundo sería este que vamos a ver. Hoy vamos a ver unas píldoras de este módulo. Veremos algunos de los productos de vanguardia, espesantes, emulsionantes, gelificantes. El tercer módulo estaría enfocado a todo lo que es la criococina, el cuarto a la cocina a presión y el quinto sería enfocado a las fermentaciones. Hoy, concretamente, en esta masterclass, como os decía, nos vamos a enfocar en toda la parte de productos de vanguardia. Y para ello me acompaña mi compañero Jorge Bustamante. Él es chef profesor del área de cocina aquí en Basque Culinary Center. Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Hola Maya, buenas ¿Qué es lo tardes. que vamos a ver un poquito en esta clase online? Pues vamos a tocar un poquito algunos de los productos que son muy utilizados actualmente, ¿no? En la cocina, pero que muchas veces están mal aplicados, ¿no? Entonces vamos a dar unos pequeños tips, algunas pequeñas recomendaciones, ¿no? Dosificaciones y demás, y algunas cosas curiosas de estos Genial, productos. vamos a ir producto por producto, Eso ¿verdad? es, Conociendo eso es, características, aplicaciones. eso es, eso es. Iniciamos con el primero. Sí, 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 arrancamos. Jorge, sí comentar a la audiencia que nos está viendo hoy, ¿te parece si tenéis alguna pregunta, alguna consulta sobre el producto de los que Jorge va a hablar esta tarde? Podéis hacerlas en el apartado de preguntas y respuestas. Sí, Jorge, yo, si te parece bien, las iré lanzando y Sí. así nos vas contestando en el momento. ¿Te parece? Perfecto, Pues perfecto, vamos allá. muy bien. Acordarse, abajo en donde dice preguntas y respuestas, chicos, no en el chat, aunque podremos estar recogiendo esas, pero de preferencia en preguntas y respuestas, chicos y chicas, ¿vale? Para todos, para que lo tengamos todo unificado. Pues arrancamos con el primero. Eh, Vamos a arrancar con el primer producto. Es un producto que creo que todos conocemos, ¿no? Como cocineros y cocineras conocemos este producto, que es la Shantana. Vamos a ver una aplicación muy, muy rápida, muy sencilla. Es muy visual, ¿no? Muy visual de lo que nos puede hacer esta Shantana. En este caso, cuando tenemos agua o un producto, en este caso, translúcido, para que sea más visible todavía. Que básicamente lo que vamos a hacer es texturizar este producto, ¿no? En este caso, un martini, un dry martini, una mezcla de un dry martini, para después, bueno, poder hacer esta mezcla, ¿no? La Shantana, un producto que pareciese relativamente nuevo, ¿no? Para nosotros, algún producto que a lo mejor no hace mucho que estamos utilizando. Lo voy a parar aquí un segundito porque esto es algo interesante, pero les cuento un poquito de la historia, porque es un producto que, insisto, pareciese muy nuevo. Sin embargo, estamos hablando de un producto que se descubre en los años, en 1960. En el año 1960 es un producto que se descubre. Nos viene justamente de una fermentación bacteriana, que además, hablando de este curso de técnicas culinarias de vanguardia, será uno de los módulos que estaremos viendo, fermentaciones. Así que un poco al hilo de ello, pues bueno, hablamos ya de las fermentaciones,
de una fermentación generada por una bacteria que son las Xanthomonas campestris, ¿vale? En el caso de la xantana, nos viene del maíz, ¿vale? Un producto que es derivado del maíz, ¿no? De esa fermentación de las bacterias, de estas bacterias Xanthomonas campestris, que se aplica al maíz. Lo que nos hace es que justamente la bacteria se aísla, se introduce en el sustrato, ¿no? En este caso en el maíz, y gracias al alcohol, en este caso tras la fermentación, gracias al alcohol, lo que hacemos es, por un lado, parar esa fermentación y por otro lado, permitir que todos estos sólidos que se han generado tras esta fermentación se precipiten, y justamente ese precipitado, esa parte que se queda en el fondo, digamos, es tras deshidratar, o sea, lavar, deshidratar y demás, tendríamos lo que es la xantana. Fijarse que a partir de un producto como es el maíz, podemos conseguir algo como es la xantana. En este caso, pues bueno, tenemos un dry martini. Justamente, ¿por qué hemos elegido el dry martini? Pues porque una de las cuestiones importantes o interesantes que tiene la xantana es que la podemos aplicar en cualquier producto. Sea con un pH bajo, un pH alto, hablamos desde los 3, un pH de 3 hasta un pH de 11, 11 tranquilamente, 12, podríamos ir hasta un pH de 12, desde un alcalí hasta algo muy ácido, y nos va a funcionar exactamente igual. Aquí en este caso, pues bueno, hablamos de alcoholes. Estaríamos hablando de un 20-25% de volumen alcohólico, ¿no? Haciendo la mezcla de los diferentes alcoholes, y vemos cómo igualmente nos está funcionando. Algo como es el alcohol, que normalmente cuando hacemos un guiso, cuando hacemos un potaje, lo que hacemos es, o buscamos es evaporar ese alcohol. En este caso, al ser un cóctel, pues lo que no queremos es perder ese alcohol. Con lo cual nos servimos de la xantana, que lo podemos dispersar en frío, justamente para conseguir esta textura. Verán que en este video, justo este trocito de la imagen me gusta enseñarla, porque ven que es prácticamente translúcido, ¿no? Nos queda por ahí alguna gotita, alguna burbuja residual, y es una de las ventajas de la xantana, que todas esas burbujas las podemos sacar de diferentes maneras. Por reposo, ¿no? Por reposo, perfectamente el reposo, lo que va a hacer es que el aire, pues bueno, salga, o por una máquina de vacío, ¿no? Como bien sabemos, una máquina de vacío lo que va a hacer es intentar extraer todo el oxígeno de nuestros productos, pues justamente una de las formas de hacer más rápido ese proceso es por medio de una máquina de vacío, ¿no? Y podemos conseguir esto. En este caso, hemos usado la xantana, digamos, la normal, la que más fácilmente podemos encontrar en los mercados, ¿no? Digo, mercados de especialización, ¿no? Especializados en gastronomía. Pero sí que por internet podemos encontrar otro tipo de xantana que se le conoce como xantana clear, ¿vale? Que lo que va a hacer es que todavía, aquí vemos un poco de turbiez, ¿no? En nuestro líquido, pues la xantana clear lo que va a hacer es todavía que sea bastante más translúcido, ¿no? Bastante más translúcido. O sea, tendríamos esas dos opciones. Dosificaciones. En este caso sí que para conseguir esto que vamos a ver ahora, que es el efecto suspensor, ¿no? Que se queden las cosas, pues bueno, suspendidas, que no se nos vayan al fondo del producto. Estaríamos hablando de esos 7, 8 gramos por litro, ¿vale? 7, 8 gramos por litro. Esta es una aplicación, pues que evidentemente en boca es un poco curiosa, no todo el mundo está acostumbrado a estas texturas, ¿no? No todo el mundo está acostumbrado a estas texturas. Vemos cómo se quedan ahí en suspensión los productos, por lo cual nosotros la recomendación que hacemos es que nunca superemos los 5 gramos por litro, ¿vale? 5 gramos por litro es una dosificación bastante correcta, bastante adecuada. Si lo que buscamos es hacer geles, ¿vale? Geles, esos puntos de gel, esas texturas que nos den altura o volumen, evidentemente no optaríamos por la xantana. ¿Por qué? Porque la xantana lo único que nos va a hacer es, lo que nosotros decimos, esa textura moco, ¿no? O sea, va a ser algo un poco elástico, pero nunca va a tener esa textura de gel, esa untuosidad que podemos conseguir con otros gelificantes o con otros productos, o como uno que vamos a ver un poquito más adelante, que justamente ese producto sí que nos da esa textura, esa untuosidad en boca de un gel. En el caso de la xantana, no conseguiríamos esa textura de gel. Sí que tiene otras ventajas la xantana.
ventajas bastante buenas, que es, en este caso estamos hablando de un hidrocoloide, ¿vale? Un hidrocoloide que siempre que escuchamos la palabra hidrocoloide quiere decir que lo tenemos que dispersar y activar en un medio líquido, no en un medio graso, ¿vale? Nosotros no podemos agregar xantana directamente a una grasa pretendiendo darle textura a la grasa. ¿Por qué? Porque aunque la xantana nos va a ayudar para hacer emulsiones, primeramente lo tenemos que dispersar en el medio líquido, ¿vale? Esto es importante. Es un hidrocoloide, siempre, insisto, siempre que oigamos hidrocoloides, primeramente tenemos que actuar o dispersar en medios líquidos, ¿vale? Por lo cual, si nosotros, por poner un ejemplo, queremos hacer una vinagreta, ¿no? Una vinagreta, algo súper sencillo, algo súper básico. Una parte de vinagre, 3 de aceite, pues ahí podemos variar a la que nos guste, pero podemos hacer que esa vinagreta nunca se corte. Normalmente eso es una vinagreta y hay que estarla agitando constantemente, ¿no? Para que se emulsione de vuelta. Sin embargo, gracias a la xantana podríamos tener esa vinagreta completamente emulsionada. Volvemos a lo mismo. Primero dispersaríamos en el medio líquido, que sería el vinagre. Volvemos a lo mismo. Podemos actuar en cualquier pH. En un vinagre que puede tener 3 grados de acidez, ¿no? 3, 2,5, 3, 4 grados por allí. Sin embargo, lo podemos dispersar en el vinagre y va a seguir actuando. Y una vez que lo hayamos dispersado, podemos ir agregando el aceite hasta tener una emulsión. ¿Hasta qué punto nos soporta la xantana las grasas? Tranquilamente podemos llegar a hacer un tanto por tanto. En el caso de la vinagreta, estamos hablando de un 2 partes o 3 partes de aceite y una parte de líquido, y también nos lo va a soportar. Y en el caso de una vinagreta, con que pongamos un 0,1, un 0,2 gramos por litro, nos hace ese efecto estabilizante, ¿no? El efecto estabilizante. Más usos que tiene la xantana actualmente, y con esta cuestión que estamos viendo de alérgenos y demás, pues la xantana, por ejemplo, es uno de los productos que más se utiliza para hacer toda esta panadería, toda esta bollería sin gluten, ¿no? Es la xantana. Ese efecto que hablábamos de los 5, los 8 gramos por litro, de ese efecto de liga, de goma, de moco, bueno, agregándolo a nuestras masas, a nuestros productos panificables, ¿no? Justamente la xantana es la que nos va a ayudar en hacer esa liga, ¿no? Esa parte del gluten sin tener gluten, ¿no? Por ejemplo. La verdad que es algo súper interesante. Lo podemos usar tanto en frío como en caliente, no vamos a tener ningún problema, va a actuar exactamente igual. Y además nos va a permitir mezclarlo con algunos otros productos, con algunas otras calificantes, para conseguir cosas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, mezclándolo con goma guar, podríamos conseguir geles con guar, con garrofín o con cognac. Podríamos conseguir geles que no son termorreversibles, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros, teniendo ese gel, podemos plancharlo, podemos ponerlo en una salamandra, podemos rayarlo encima de donde querramos, y no se va a fundir. O sea, lo podemos llevar hasta los 50, 60 grados y no tendremos ningún problema en que se nos funda, ¿no? Te veo por ahí, Amaya, cuéntame. Sí, aparezco por aquí, Jorge, porque así te voy a ir haciendo algunas preguntas que yo creo que ya lo has comentado en base de grasas y preparaciones saladas y dulces, pero tenemos la audiencia que nos pregunta. Te las voy lanzando. Sí. ¿Podríamos aplicar para espesar, ligar, por ejemplo, una salsa con base de grasa? ¿Cómo podría ser una salsa holandesa? López también nos dice si la xantana, que creo que ya lo acabas de decir ahora con la bollería y con todo, se puede utilizar en preparaciones saladas y dulces, nos pregunta. Y por último también Miguel desde Suecia nos dice si cuánto tiempo permite la xantana, una vez mezclada, introducir, es decir, como se ve allí en la menta y las frutas, ¿no? Como lo estamos viendo en el vídeo. Con la primer pregunta, la de dulce o salado, una de las ventajas es que justamente no aporta sabor. O sea, la xantana es, además de que es translúcida y muy fácil de dispersar, no nos aporta sabor. Es una fibra prácticamente, pues nos va a dar textura, pero no nos va a aportar sabor. No nos va a aportar sabor, ¿no? Por lo que podríamos utilizarla en ambas
Eso es, tanto para dulce como para salado, perfectamente sin ningún problema. El tema del tiempo, entiendo yo que va a lo mejor como para hoteles, a lo mejor, ¿no? Diría yo, que a lo mejor quiere hacer como una producción más grande de este efecto suspensorio, a lo mejor tener para 10, 15, 20 personas. Tiempo. Evidentemente, si tenemos productos que tienen mucha humedad, al final el medio líquido, si tiene algo de azúcar o si tiene algo de sal, al final esa parte higroscópica del azúcar o de la sal va a hacer que el producto que nosotros metamos empiece a sacar parte del líquido y tal vez por el peso, en este caso no pasaría porque son muy pequeños, pero en productos a lo mejor más grandes sí que empezaría a salir parte del líquido y tal vez se nos iría al fondo. Entonces, pero bueno, evidentemente buscamos hacer estas cosas, ¿no? Un ejemplo de ello, las bebidas de los chinos, ¿no? Las bebidas, siempre me hago referencia al mundo asiático, porque tenemos estas bebidas que son refrescantes, estas de aloe vera, de té, de cosas raras, y que tienen cosas en suspensión, pues al final se sirven justamente de la xantana, ¿no? Para que se mantengan en suspensión y que en la boca, pues bueno, sea refrescante y no tenga una textura curiosa, ¿no? Perfecto, adelante. Yo siempre lo que digo con todos estos productos que vamos a ver, ¿no? Y es algo que me repito todo el rato, es el producto, o sea, la técnica está al servicio del producto, no el producto al servicio de la técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que por muchas técnicas que nosotros le apliquemos a un producto, siempre tenemos que pensar en el tiempo de vigencia de ese producto en fresco. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una frambuesa, pues esa frambuesa tal vez en nevera me va a durar 2, 3 días, el cuarto empezará a estar ya un poco más pocha, blandenga y tal vez ya no está perfecta para el servicio. Pues exactamente lo mismo tendríamos que pensar con cualquier producto, cualquier técnica, ¿no? Si yo a algo le agrego xantana, no por haberle agregado xantana voy a alargar su vida útil, ¿vale? El haberle agregado xantana, lo único que estoy haciendo es cambiar la textura, es hacer otra textura diferente y punto, ¿vale? Punto. A lo mejor una Genial. vinagreta, dices, oye, una vinagreta la puedo tener un mes. Vale, si la tienes un mes, algo estamos haciendo mal con nuestra producción, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. Jorge, antes de pasar a cualquier otro producto también, Jessica Sí. nos pregunta, quizás lo has dicho, pero no estás segura y quizás lo podemos repetir, si cuál es la cantidad máxima a utilizar por litro, si son 5 gramos o máximo 7-8 gramos por litro. Nuestra recomendación es máximo de 5. Es máximo de 5. Encontrarán webs, porque hay muchas webs por ahí por internet, que incluso llegan a recomendar hasta 15 gramos por litro. Más de 5 litros, o sea, más de 5 gramos por litro, nosotros no recomendamos, sobre todo a nivel gastronómico. A nivel industrial, pues bueno, son otras cosas, ¿no? Pero a nivel gastronómico no recomendamos más de 5 gramos por litro, porque al final la textura que va dando después de esos 5 gramos en boca es bastante desagradable, es textura moco, básicamente. Entonces, nosotros recomendamos no superar esos 5 gramos por litro, Genial. ¿vale? Bueno, terminamos con este producto, que al final, bueno, vemos cómo los productos están ahí en suspensión, ¿no? Están ahí en suspensión con este producto, con la xantana, ¿no? Jorge, Ah, perdona, antes que pasemos a otro producto, ¿serviría para estabilizar, dice, una mayonesa? ¿Cómo se utilizaría? vale, esa pregunta es muy buena. Para una holandesa, por ejemplo, una mayonesa, eh, siempre está el riesgo, ¿no? Siempre está el riesgo, claro, somos cocineros y cocineras, y siempre vamos con ese miedo de hacer una holandesa, una bernesa, una mayonesa, de que se nos corte. Como lo comenté al principio, es un hidrocoloide. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una mayonesa, la tendré que dispersar en la parte de huevo, o en la parte de limón, o en la parte tal vez de mostaza, si es que vamos a poner mostaza. Hacer esa base inicial, ¿no? Sin haber agregado el aceite, sin haber agregado las grasas, hacer esa base con xantana, y a partir de ahí ir agregando el aceite para conseguir nuestra emulsión. No lo puedo agregar, si lo agrego todo junto, como se hace muy tradicional, de poner en un vaso de una Turmix, de una batidora de mano,
que se suelen mezclar todos los ingredientes y empezar a triturar sin movernos, podríamos hacerlo así. El problema es que no llegará a dispersarse correctamente la xantana y puede ser que lleguemos a encontrar en boca trozos que no han sido correctamente dispersados, ¿no? Entonces, por eso, la recomendación siempre es hacerlo en la parte acuosa de nuestras mezclas. Perfecto, Jorge. Nos preguntan cómo reacciona la xantana con la congelación. ¿Pierde su estructura? ¿Se mantiene? No, es una ventaja, es una de las ventajas de la xantana. Nos soporta muy bien la congelación. La verdad que soporta muy bien la congelación. Es algo muy bueno que tiene la xantana. Tras descongelarlo va a seguir manteniendo la estructura igual. O sea, no tenemos problema con congelarla. Perfecto. Adelante. Pues seguimos. Vamos ahora con un producto, con varios productos que están dentro de esta familia, que son los almidones, ¿vale? Almidones, en este caso hablaremos de los almidones naturales. Cuando hablamos de almidones naturales, hablamos de la harina de trigo, por ejemplo, ¿no? Eso es un almidón natural, es un almidón que está sin haber sido... sin haber tenido ningún proceso, ¿no? El almidón de maíz, que lo que hacemos es triturar ese maíz, ¿no? Con agua, dejarlo que se separe, o sea, colarlo, dejarlo que se separe, y todo ese sustrato que aparece en la parte de abajo sería lo que es el almidón del maíz, ¿no? Almidón de maíz, almidón el arroz por sí solo, ¿no? El arroz por sí solo, que tenemos amilosa y amilopectina, pues también podríamos decir que es o no podríamos, diremos que es un almidón natural, el caso del arroz, ¿no? O sea, tenemos bastantes almidones naturales, ¿no? El maíz, el arroz rus, el kusu, por ejemplo, que se está utilizando mucho actualmente en la cocina, la patata por sí sola, la tapioca, el trigo que lo hemos mencionado anteriormente, el boniato incluso, ¿no? El boniato, la batata, el camote, como lo conozcan en sus países, también, o sweet potato, como lo quieran llamar, también es un producto, pues bueno, que tiene buena cantidad de almidones, ¿no? En este caso, y para este video, nos vamos a servir justo de un almidón que nos viene ya en polvo, ¿no? Que nos viene ya en polvo, que es el almidón de tapioca, ¿vale? El almidón de tapioca. En este caso, lo utilizaremos con un puré de pimientos para conseguir, bueno, podemos conseguir varias cosas. Eso es lo que me gusta de los almidones. En función a la cantidad, en función a la dosificación, aquí nosotros la variaremos en función a qué vamos a espesar, ¿no? A espesar o a gelificar, ¿vale? Porque los almidones gelifican en altas concentraciones. Entonces, por ejemplo, para espesar algo, hablaríamos de alrededor de unos 20 gramos, digo alrededor, porque vuelvo a lo mismo, insisto, depende del tipo de almidón que estemos utilizando, ¿vale? Depende de la cantidad o de la proporción de amilosa y de amilopectina que tengan, ¿vale? No, son diferentes. Hablando de arroces, no es lo mismo un arroz arbóreo a un arroz carnaroli. Cada uno de los dos se cocina diferente. ¿Por qué? Pues justamente por la proporción cambiante de amilosa y amilopectina. Pues exactamente lo mismo. Podemos poner unos números aproximados, entre 20 gramos por litro para espesar una salsa. Iríamos a unos 60 gramos por litro para conseguir una salsa más espesa, una tipo bechamel, por ejemplo. Y estaríamos entre los 60 y los 80 gramos para conseguir una textura bastante más espesa, tal vez algo parecido a una masa para croquetas, ¿no? Esas croquetas que freímos y que por dentro se vuelven casi líquidas, pues estaríamos en esos 60-80 gramos por litro. Y si nos vamos hasta los 80-100 gramos por litro, podríamos conseguir bloques, ¿vale? Ya un bloque gelificado. Una cosa importante y que es interesante de los almidones, casi todo mundo creemos que los almidones se disuelven en el agua y es entonces cuando gelifican o espesan. Es todo lo contrario. Los almidones lo que hacen es hidratarse. Los disolvemos en frío, por ejemplo, el maíz, el almidón de maíz, la maicena, la disolvemos en frío, nuestro producto lo llevamos a cocción y vemos cómo empieza a coger textura, ¿vale? Podemos pensar que es por la disolución de los almidones, pero no, es al contrario.
el espesor viene por el almidón hinchándose y absorbiendo todo el líquido, ¿vale? Los almidones no son solubles, ¿vale? Los almidones no son solubles, sino que lo que hacen es atrapar el líquido, ¿vale? Es un tema, pues algo curioso de los almidones. Vuelvo al mismo, pensamos que es lo contrario, ¿no? Sin embargo, es de esa manera. En este caso, bueno, tenemos el puré de pimientos, ¿no? Que puede ser perfectamente un agua de pimientos, puede ser cualquier líquido, ¿no? Un puré de frambuesas, viendo un poco el color, cualquier tipo de puré, ¿no? Podríamos utilizarlo. En este caso, y para este video, lo hemos utilizado para hacer un crujiente, ¿vale? Luego lo esparcimos por encima de un silpat, ¿no? Y lo deshidratamos. Aquí lo hemos tenido durante 30 minutos. ¿El resultado cuál es? Pues el resultado es justamente una hoja muy crujiente, ¿no? Que es bastante crujiente. Pero si en lugar de deshidratarlo a 80 grados, lo deshidratamos a 55, a 60 grados y bajamos el tiempo, llega a tener la textura que lo podemos plegar incluso, ¿no? Lo podemos llegar a plegar. Podemos hacer casi papiroflexia con nuestros papeles comestibles, ¿no? Aquí nosotros hemos hecho algún tipo de estos, con los chicos, con nuestros estudiantes, alguno que justo con un papel de pimientos lo dobló con forma de avioncito, con unas pinzas lo metió a un aceite a unos 120, 130 grados para dar ese punto de fritura, pero no quemar los colores y no quemar los almidones, dejarlo únicamente crujiente, y eso era una decoración de uno de sus platos. Por ejemplo, un avión de papel comestible, ¿no? En este caso sí que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los almidones no son congelables. Los almidones no son congelables. Lo podemos ver, bueno, yo siempre digo, todo se puede congelar, el tema es cómo descongela. Habremos congelado seguramente alguna salsa en nuestros restaurantes, en nuestros hoteles, en nuestras casas. Y cuando lo descongelamos, siempre que hemos espesado con almidones, conseguimos dos fases. Por un lado, la fase acuosa, que se nos ha salido, y por otro lado, la fase que está todavía con el almidón hinchado, ¿no? Después lo calentamos, esto vuelve a hincharse otra vez, el almidón vuelve a absorber todo el líquido y volvemos a tener la textura. Por eso es que decimos que los almidones no son congelables, ¿vale? No soportan la congelación. Jorge, al inicio has comentado tipos de almidones. Nos ¿Sí? están consultando la tapioca es yuca, ¿verdad? La tapioca es yuca, eso es. Sí, sí, sí. En el caso de la tapioca podemos encontrar diferentes formas, ¿no? Vamos, en este caso en polvo, o las típicas perlas, que también podemos utilizar. ¿Y nos podrías comentar, Jorge, ¿Sí? qué proporción de puré de pimientos, justo en esta lección en la que tenemos de vídeo, y gramos de tapioca para hacer este papel, ¿no? Que nos muestra? Sí, en este caso vamos a la proporción de esas salsas espesas, ¿vale? Esos entre 20 y 60 gramos por litro de almidón, ¿vale? ¿De qué va a depender esa cantidad? Pues en este caso, por ejemplo, estamos usando puré, pero en el caso a lo mejor de usar solamente el líquido, ¿no? Un licuado que hemos pasado por una superbag y nos quedamos solamente con el agua del pimiento, nos iríamos un poquito más arriba de los 60 gramos por litro. Depende mucho de la cantidad de sólidos que tenga nuestro producto. O sea, Bien, ¿y nos puede repetir la temperatura y tiempo de cocción que lo hemos visto ahí en pantalla? tenemos que llegar hasta los 80 grados, mínimo hasta los 80 grados, 80, 85 grados, que es donde nuestros almidones se gelifican. Todos los almidones tienen que llegar por lo menos a los 80, 85 grados, ¿vale? Por lo menos. El tiempo va a variar, o sea, el tiempo va a variar. Podríamos hablar a lo mejor de esa parte tradicional, ¿no? Yo aprendí en la universidad hace unos cuantos años, que decían, una bechamel tiene que cocinarse por lo menos 40 minutos. Eso me decían a mí en la universidad, cuando estudié ahí en México. Una bechamel, tú haces la roux, le agregas la leche, la nata, las especias, lo que sea, y tiene que cocinar por lo menos 40 minutos. Un almidón de maíz, pues bueno, es prácticamente instantáneo. Un kusu es prácticamente instantáneo. O sea, depende mucho del tipo de almidón que estemos utilizando, ¿no? Y ahí nos consultan, Jorge, si el tipo de almidón funcionaría con mismas proporciones. Depende un poco, lo que comentaba al inicio, ¿no?
Hablando del arroz, justo lo que hablaba del arroz, no es lo mismo un arbóreo que un carnaroli. Se cocinan de maneras diferentes, ¿por qué? Por la proporción de amilosa y amilopectina. Pues justamente, las proporciones que di yo de 20 gramos, de 20 a 60 gramos, de 60 a 80, de 80 a 100, pueden variar un poco en función al tipo de almidón que estemos utilizando. Así que sí que puede variar, ¿vale? Porque este ¿Alguna? crujiente nos preguntan también si se puede freír y para inflarse, digamos, o no es posible, nos dicen. Este en concreto, lo que decíamos, ese avioncito, podríamos darle una fritura, pero fritura muy suave, a 120, 130 grados, incluso 150, sobre todo por el tipo de producto que estamos utilizando, el pimiento, los colores, mucha azúcar, pensar sobre todo que hay muchísima azúcar, yéndonos más a la base, ¿no? de almidones. Cuando hablamos de patatas, no es lo mismo una patata nueva que una patata vitelot o que una patata Chanticleer, que al final son diferentes patatas que tienen diferentes proporciones de almidones y de azúcares. Algunas las podemos dejar crujientes, algunas otras al momento de freír, por tanta azúcar, pues no nos permite ponerlas crujientes, cosa que se nos queman previamente, ¿no? En este caso, con este crujiente, si nosotros lo intentamos freír a 180 grados, hay tanta azúcar venida del pimiento que lo único que vamos a hacer es quemarlo sin dejarlo crujiente. Podríamos Entiendo. pedirlo a 130, 140, 130, 150 como mucho, sobre todo para secar, ¿no? Deshidratar y dar un poco ese sabor y esa textura de fritura. Para suflar usaríamos otro tipo de almidones, Eh, con la tapioca podríamos hacerlo, pero ahí nos iríamos más que a purés, a aguas, a líquidos, para que el 100% de los sólidos sea el almidón, ¿vale? Genial. En este Jorge, y caso, los gramos en perlas de tapioca, nos dicen varios. ¿En perlas de tapioca serían los mismos que en polvo? ahí cambia porque al final lo que necesitamos es que se vayan hidratando poco a poco. O sea, ahí normalmente cuando usamos perlas de tapioca, le damos 2 o 3 cocciones. También depende un Genial. poco del tamaño de la perla, pero normalmente le damos 2 o 3 cocciones hasta que se hidratan por completo, ¿no? Genial. Ahí al final lo que nos interesa con las perlas de tapioca, lo que nos interesa es en sí la perla, no el espesor del líquido. Entonces, podemos poner perfectamente 20 gramos de perlas de tapioca y 1 litro de líquido o 2 litros de líquido. Lo que necesitamos son las perlas, ¿no? Perfecto. ¿Y las perlas de tapioca se trabajan en frío? Nos dice Belén. No, hay que cocinarlas, hay que cocinarlas. Al final es almidón, no deja de ser un almidón con esa forma, ¿no? Sería exactamente lo mismo que tenemos aquí, este polvo, pero hecho drops, ¿no? Hecho perlitas. Exactamente lo mismo. Se tienen que hidratar y se tiene que cocinar el almidón, ¿no? Y Jorge, sobre los tiempos de conservación, nos dice de un producto con almidón. Vuelvo al inicio, la técnica al servicio del producto. La técnica al servicio del producto. Que por muchos productos, o por muchas técnicas, o por muchas gelificantes o espesantes que nosotros añadamos, siempre tenemos que pensar que un puré de pimiento rojo, ¿cuánto tiempo en fresco yo lo puedo tener en cámara? Claro. ¿No? Si yo no lo puedo tener más de 3 días, aunque yo lo haya gelificado, no lo puedo tener más de 3 días. La base. Eso es. ¿Vale? Genial. Pues seguimos. Seguimos. Vamos a otro producto, ya que estamos hablando de almidones. Creo que modificados ahora. Has Vamos a comentado modificados. naturales. Eso Hemos es. hablado de almidones modificados. Vamos a ir a unos curiosos, ¿no? Bastante curiosos, que son los almidones modificados. En este caso hablamos de almidones que la industria nos ayuda a nosotros como cocineros y cocineras a trabajarlos. En el caso de los almidones naturales, decíamos que sí o sí hay que cocinarlos, ¿no? Para poder activarlos. Hay muchos restaurantes que tienen agua en un biberón, agua con kuzu o agua con maicena, y lo tienen en un biberón, tienen las salsas y al momento le agregan un poquito y al pase, ¿no? Restaurantes tipo Michelin y así que terminan todas las cosas por mesa o por comensal.
pues bueno, se suele tener, es lo mismo que con la xantana, se suele tener un biberón con una concentración de a lo mejor 15 gramos por litro, esos 15 gramos por litro. ¿Por qué? Porque con ponerle una gotita estaremos en esos 5 gramos por litro, por ejemplo. Pero luego tenemos otros almidones que nos va a permitir trabajarlos desde frío, ¿vale? El almidón anterior, pensar que ese puré de pimientos he tenido que cocinarlo, he tenido que modificar su sabor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo he tenido que cocinar. Con este otro tipo de almidones no hace falta cocinarlos, no hace falta, absolutamente nada más que dispersarlos, hidratarlos, ¿vale? En este caso hablamos, por ejemplo, aquí tenemos una crema de guisantes, Si se fijan, el color es muy verde, un verde intenso, que nosotros al momento de cocinar guisantes, lo que conseguimos es oxidarlos, ¿no? Esos colores un poco más marrones o verdes más opacos, pues aquí lo que tenemos es crema de guisantes, que podríamos tener perfectamente un agua de albahaca, un agua de cilantro, por ejemplo, un agua de estragón, ¿no? Esas hierbas eh, que blanqueamos, pasamos un baño María invertido, trituramos con un agua fría, conseguimos todo ese color verde, todo ese sabor, y que no queremos calentarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque si no puede ser que se nos oxide. Bueno, pues pensar en este tipo de gelificante, ¿no? En este tipo de espesante. Perdón, aquí no es gelificante, en este tipo de espesante, ¿no? En este caso tenemos almidón modificado de patata, ¿vale? Que es el más común que podemos encontrar. Podemos encontrar también de maíz en el mercado, de patata y de maíz, que son los más comunes. Almidones, que insisto, la industria lo que nos ha hecho ha sido gelificarlos, pregelificarlos, ¿no? Hay diferentes procesos para gelificarlos. Puede ser pregelificados, ¿no? Pregelatinizados. Puede ser por procesos térmicos, ¿vale? Por un choque térmico. O puede ser por oxidación o dextrinación. Ahí llegaríamos a otro tipo de almidones que en ese caso no nos darían este efecto, ¿vale? Ahí ya hablaríamos de esos almidones que se han roto a nivel molecular, ¿no? Digamos, sus estructuras, esas cadenas largas de exosas, han sido rotas hasta tener dextrinas, lo que conocemos como dextrinas, ¿no? Esos polvos venidos de diferentes almidones que nos funcionan como pegamentos, pero no nos funcionan como espesantes, ¿vale? Importante. En este caso, el almidón de patata, ¿vale? Almidón de patata y puré de guisantes, ¿vale? Puré de guisantes, o sea, un agua de guisantes. Únicamente hidratado, ¿vale? Dejamos que se hidrate. Puede ser con una varilla, más recomendable y por rapidez con una Turmix, con un brazo, con un triturador de mano, ¿no? Mucho más sencillo, mucho más fácil. Y lo que conseguimos es, vuelvo a lo mismo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta el sabor del guisante crudo? Ese sabor así crudo, fresco, rico, el color verde. Pues imaginarse que esos guisantes congelados, que a lo mejor no estamos en temporada, los trituramos, los pasamos por una superbag, nos quedamos con todo ese líquido, y ese líquido no queremos que cambie el sabor, con lo cual no me voy a un almidón o a un gelificante que tengo que calentar, me voy a un almidón modificado. Le doy textura, dejarse en este caso como al quitar la cuchara ven que queda esa textura bastante, que nos da altura incluso, ¿no? Que nos da incluso altura. Aquí sí ya tenemos una textura de gel. Aquí hablaríamos de una textura de gel, no la xantana. La xantana no nos permitiría hacer esto, ¿vale? En este caso, pues bueno, tampoco tenemos problema de pHs, ¿vale? Tampoco tendríamos mucho problema de pHs. Tampoco podemos congelar. Siguen siendo almidones, aunque ya están pregelificados, siguen siendo almidones, con lo cual no es congelable. Y el porcentaje, pues bueno, aquí nos ponemos, sobre todo este de patata estamos entre los 80 y los 150 gramos por litro, ¿vale? Necesitamos buena cantidad. Podemos ir desde los 20. De los 20 gramos por litro tendríamos una textura, a lo mejor un caldo, una salsa que queremos un poco más de textura, que queremos que se nos quede en boca, que no pase desapercibido, pues esos 20 gramos. Si queremos esta textura, nos iríamos a esos 120, 150 gramos por litro, ¿vale? Para tener estas texturas. No es congelable.
¿vale? No es congelable. Sí que es verdad que este tipo de almidones, sobre todo este de patata, y porque lo hemos visto y porque hemos hecho pruebas, puede llegar a tener un poco de problema con alcoholes, ¿vale? Sobre todo con alcoholes. ¿Por qué? Porque al final el porcentaje de alcohol no es agua y está en movimiento, ¿vale? Y puede ser que al día siguiente, si nosotros lo texturizamos hoy, lo usamos hoy, al día siguiente haya que poner un poco más de almidón para volver a texturizar, ¿vale? Se nos rompen las cadenas de los almidones con alcoholes, ¿vale? Entonces, a lo mejor con alcohol buscaríamos otra técnica u otro producto, ¿vale? No sé si con este hay alguna pregunta, Amaya. No por ahora, pero seguro que enseguida la audiencia se anima. Yo, Jorge, viendo un poco el tiempo también que nos queda, no sé si nos da tiempo para otro producto más, ¿verdad? Pues vamos a ver, vamos a uno que sea sencillito de explicar. Pues vamos a ir, mira, vamos a ir con los monohidriglicéridos, que creo que es interesante de verlo. Vamos a verlo rápidamente. Monohidriglicérido de ácidos grasos. Bastante interesante. Es un producto derivado de la glicerina, ¿vale? No confundirlo con la glicerina. No confundir, sobre todo porque el producto que nos lo vende, dame un segundito, el productor que nos lo vende, que es texturas, lo llama glice. Entonces puede dar error a que nos diga que es monohidriglicéridos. O sea, que sea glicerol o glicerina, ¿vale? Nos puede dar error y pensar que lo que estamos usando es otra cosa que no es, ¿vale? Entonces, vamos a ir rápido. Vale. En este caso tenemos aceite y glice, ¿vale? Aceite y glice, entre 40 y 80 gramos por litro, ¿vale? Este lo vamos a ver un poco con... Bueno, no, se los explico. Aceite y ¿Son glice. siempre, Jorge, de origen animal? Nos preguntan. No. En este caso son creados, digamos. Los monohidriglicéridos son creados, no son de origen animal, ¿vale? No son de origen animal. En este caso no, Bien, pues obtenido mediante procesos químicos industriales, ¿vale? En este caso sí no tendríamos... creo que la pregunta va un poco por el tema de veganos y vegetarianos. No tendríamos problema, no tendríamos problema. Es una reacción entre el glicerol y los ácidos grasos de aceites vegetales, ¿vale? bien. De aceites vegetales. O sea, no obstante, y depende un poco de, sí que hay algunos que son derivados de grasas de cerdo, sobre todo, pero vamos, nos lo tendrían que decir, ¿vale? O sea, y Vale, si no nos lo dice, perfectamente se lo podemos preguntar a donde lo hemos comprado, ¿vale? Porque están estupendo. obligados a darnos esa información. ¿Vale? Tenemos en este caso aceite de oliva y glice, ¿vale? Glice o monohidriglicéridos, ¿vale? En este caso sí que hablamos de un producto que vamos a activar o que vamos a hacer que actúe 100% en grasas, ¿vale? Así como los anteriores hablábamos solamente perdonadme que no lo estaba compartiendo, ahora sí. Como anteriormente hablábamos de que son hidrocoloides, que hay que disolverlos o meterlos en agua, en este caso actúan en grasas, 100% grasas, ¿vale? Nos viene en escamas, o la presentación suele ser en escamas. El problema que tiene, entre comillas, es que hay que dispersarlo en caliente, ¿vale? Llegar a los 60-65 grados. Una vez que llegamos esto a los 60-65 grados, agregamos el glice, ¿no? Vamos a ir saltando un poquito, sobre todo por el tiempo, ¿no? Muy bien, ahí lo vamos calentando, lo vamos subiendo de temperatura. A los 60-65 grados, vemos cómo se empieza a fundir, ven que esas escamas que eran más grandes empiezan a tener una textura un poco que se empiezan a alargar, ¿no? A disolver, ¿no? Vamos poco a poco disolviéndose, ahí prácticamente ya no las tenemos, ¿vale? No las tenemos. ¿Esto qué nos va a permitir hacer? Pues bueno, voy a saltar un poquito más, ¿vale? Porque aquí lo que hemos hecho ha sido ponerlo en un baño María invertido, ¿sí?
lo estamos enfriando para bajarle esa temperatura. Lo que vamos a conseguir es que en este caso es aceite de oliva y monodiglicéridos, ¿vale? Lo que vamos a conseguir es textura mantequilla, una textura de mantequilla, ¿vale? También en este caso nos va a permitir hacer emulsiones, ¿vale? En este caso nos va a permitir hacer emulsiones. Justamente un aceite al cual le hemos cambiado la estructura, le hemos cambiado la textura, pues nos va a permitir hacer emulsiones del tipo agua en aceite, ¿no? Hola, lo mismo, entre 40 y 80 gramos por litro, ¿vale? Entre 40 y 80 gramos por litro. ¿De qué depende? De la grasa. ¿Lo aplicaría en una grasa de pato? No. ¿Por qué? Porque en frío, incluso a temperatura ambiente, sigue siendo textura de mantequilla. Aquí tendríamos que pensar en todas esas grasas que a temperatura ambiente son líquidas, ¿vale? Aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de palma tal vez, ¿no? O sea, pensar en ese tipo de grasas que a temperatura ambiente son líquidas, ¿no? Lo que podríamos conseguir es ese típico aperitivo que se suele dar en muchos sitios de mantequilla y pan, ¿no? Pues ya que estamos nosotros aquí en España, yo me centro aquí en casa siempre, ¿no? Que somos productores de buen aceite de oliva virgen extra, pues imaginarse que en lugar de el cuadrito o la tarrinita de mantequilla, damos una mantequilla de aceite de oliva, ¿no? Como aperitivo, con un buen pan. O ese mismo aceite, pensar, ese mismo aceite que extraemos todas las esencias de hierbas, ese aceite a lo mejor donde hemos confitado unos ajos, esas setas confitadas que compramos enlatadas, pues ese aceite tal vez lo espesamos con un poquito de monodiglicéridos y tendríamos una mantequilla de aceite y setas, ¿no? Al final aquí ya podemos tener Una auténtica explosión ya. Claro, claro, o sea, podemos actuar con lo que querramos, ¿no? Importante, Jorge, 100% grasas. y nos Cuéntame. pregunta, ¿qué tipo de monoglicéridos hay para comprar en el mercado? ¿Puedes dar alguna indicación? Sí, al final, bueno, podemos optar por la marca de texturas, ¿vale? La que es de Albert Adrià o Sosa, que son los productores, o sea, bueno, los proveedores que tenemos que nos dan este tipo de- Y en este caso sí lo podríamos congelar, es decir, el aceite con el glice. No tiene sentido que congelemos aceite. ¿Quién de nosotros congelamos aceite? No veo mucha aplicación en el congelar aceite, ¿no? ¿Podrías repetir, Jorge, cuál es la proporción de aceite y cuánto de... Entre 40 y 80 gramos por litro. Genial. ¿Y siempre hay que disolverlo partiendo del líquido en frío? Sí, de preferencia, porque al final, bueno, es mucho más sencillo tener toda la mise en place, como siempre hacemos, preparamos mise en place, aceite, glice, juntamos todo, llevamos termómetro, lengua, todo, lo subimos de temperatura, 65 grados, vemos cómo se disuelve fácilmente. Además, a 65 grados, nuestros aceites no se han quemado, no han cambiado de estructura, no han cambiado de sabor, y los tenemos igual que frescos, ¿no? Genial. ¿Y afectaría al sabor, digamos, del producto graso? No, justo lo que decía, ¿no? Al no superar la temperatura, al no llevarlo a esos 90, 100, 120 grados, donde ya, pues bueno, podemos cambiar y modificar su sabor y su estructura, seguimos teniendo el mismo sabor. Perfecto. El mismo sabor. Pues adelante. No sé si quieres indicar algo más sobre este producto, visto que ya nos está cayendo la hora encima y Sí. seguimos teniendo muchas preguntas. Trataremos de Muchísimas. ir respondiéndolas. Adelante, Jorge. Seguramente muchísimos, porque además, digo, aunque hemos elegido 4 productos un poco más sencillos, ¿no? Entre comillas sencillos, de todos aquellos productos que vamos a poder ver en este curso, ¿no? Que podremos ver Sí, en porque este curso. podríamos estar aquí. Claro. De pensar que solamente este módulo de productos de vanguardia, en el curso nos dura 5 semanas. Podríamos estar 5 semanas hablando de estos Hablando temas sobre productos de y vanguardia. seguiríamos teniendo dudas. Genial. Así que no sé si hay por ahí alguna otra pregunta.
Dejo de compartir ya. Sí, yo creo que para modificar, nos dicen, la última vamos a hacer, para modificar ligeramente la textura de una tortilla de patata, ¿qué propondrías? Nos dice. Y gracias por la clase. Para cambiar la textura de la tortilla de patatas. Parece que sí. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido la querría modificar? Can. Y podría servir este tipo de mantequilla, estos aceites tipo mantequilla, ¿se podría para hacer hojaldres? No. Ahí hablamos de otra cosa completamente diferente. No se comporta igual que la mantequilla en caliente. Eso sí que es importante saberlo. No funciona igual. No. Genial. Pues Jorge, yo creo que vamos a ir finalizando con esta masterclass. Perfecto. La verdad que estamos recibiendo muchas preguntas. Enhorabuena también, muchísimas gracias. Nos ponen por el chat. Sí, indicaros para aquellos que nos habéis preguntado que estaremos compartiendo la grabación de la sesión los próximos días. ¿Sí? Para aquellos que os habéis integrado más tarde a la masterclass, no os preocupéis, vais a recibir digamos, la grabación de esta masterclass, ¿sí? Junto con, como podéis ver en pantalla, con un código de descuento que nos proporciona Arcos, nuestro colaborador de los cursos online. Y efectivamente, como decíamos en el chat, os compartimos también para aquellos que habéis preguntado el dossier formativo del curso de técnicas culinarias de vanguardia, ¿sí? Donde efectivamente, como decía Jorge, durante 5 semanas, ¿no? Se ven productos de vanguardia, 5 o 6. 5 semanas, sí, son 5 semanas. Un curso impartido de manera muy práctica, porque durante la semana, Jorge, y me corriges, podéis ir trabajando con todo el contenido que encontréis online. Eso es. Tanto tenéis vídeos de técnicas, tenéis show cooking, ¿sí? De producto, y los jueves se realiza una clase en directo sobre esa temática, ¿no? En concreto que se está viendo. Eso es. Una vez a la semana, vamos, que es algo interesante de estos cursos, que tenemos una clase cada semana, a manera de profundizar más en el tema, ¿no? A ver si esto que hemos hecho ahora Compartiendo, ¿no? Después de ver eso todo el es, contenido, se comparte en esa eso clase es. online, y luego, importante, hay una parte obligatoria y práctica que tiene que llevar cada uno a cabo desde su espacio, ¿no? Bien Eso desde es. establecimiento o bien desde casa. Sí. Así funcionan. De todas maneras, como decíamos, os vamos a compartir el dossier formativo, la grabación de esta masterclass y el código de descuento que nos proporciona nuestro colaborador Arcos para que podáis hacer cualquier compra de menaje y cuchillos. Un saludo, Jorge, y muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Jorge, te doy la palabra por si quieres Pues terminar. despedirme, dar las gracias a todos los que han estado de todas partes del mundo. Por ahí vi Argentina, Perú, México, Y la verdad que todo un Chile, éxito. por todos lados de España, ¿no? Dar las gracias a todos los asistentes. Desde luego dar las gracias a nuestro colaborador, nuestro patrocinador Arcos. Y esperamos verlos en alguno de nuestros cursos. Seguro que sí. Seguiremos haciendo más clases de estas. Seguro que sí, viendo Un saludo a todas todas y las todos. preguntas que hemos tenido, ¿no? Viendo todas las preguntas que hemos tenido, seguro que haremos otras. Un abrazo a todos. Hasta Hasta luego, Jorge. luego.